Ahí va, ya me está agarrando. Ok. Vean chicos, lo que vamos a ver hoy se engloba dentro del tema de aplicaciones de la derivada. En este curso se le da un énfasis especial a un tema que se llama razones de cambio, como bien lo dijo Andy, tiene toda la razón. También se le da un cierto valor especial a la parte de la interpretación gráfica de las derivadas. Ese tema a mí me parece más pertinente. Lo de las razones de cambio, chicos, sinceramente a mí me parece un tema muy sencillo. Se puede ver en una clase, ¿ok? Creo yo. Sí, hay que ver. Sí, se puede ver hoy, ya terminamos con eso. Y seguimos en la próxima clase ya con los otros temas. ¿Está bien? Resolución de problemas, problemas de optimización, cosas de ese tipo, chicos. Entonces, yo englobaría todo dentro de las aplicaciones de la derivada. ¿Ok? Ya hablamos incluso un poquito de esa interpretación, digamos, física que tiene la derivada, como cosas que cambian en el tiempo. ¿Se acuerdan? El tipo que disparaba una onda y recorría y venía el carrito y la velocidad. Más o menos eso es, chiquillos, el tema de razones de cambio, ¿ven? Entonces vamos a ver, muchachos, yo lo englobaría todo dentro del tema de, vean qué lindo escribe esto, aplicaciones de la derivada, ¿ok? Aplicaciones de la derivada, ¿ok? Y para ver eso, muchachos, yo sí quisiera que le echáramos un ojo a la definición de derivada, ¿ok? Recordemos que la derivada evaluada en un punto X es el límite cuando delta de X tiende a 0 de esto. ¿Ok? Es una razón de cambio. ¿Cuánto cambia f, sí, en un instante de tiempo, sí? Cuando ese instante de tiempo tiende a 0, ¿verdad? Y es un cociente, ¿verdad, chicos? Límite cuando delta de X tiende a 0. Este delta de X es la mejor notación, es un solo número, no es que estoy multiplicando delta por X, ¿ok? Es delta X, un cambio chiquitico en el X, ¿sí? Y evalúo la función en esa cosa y hago el cociente, f de X más delta de X. Ahora véanlo aquí, chiquillos, supongamos, ¿sí? Inicialmente, podemos después cambiarlo, supongamos que delta de X es positivo, ¿está bien? En dos platos, que esto es un límite por la derecha, pero voy a ponerlo así, informalmente. Supongamos delta de X mayor a 0, ¿ok? Entonces vean lo que está pasando ahí, muchachos. Si delta de X es mayor que 0, ¿sí? ¿Qué signo tendrá este número? Vamos a ver. Si delta de X es mayor que 0, bueno, el cociente aquí, lo que está abajo, tiene signo positivo. ¿Qué signo tiene lo de arriba? Bueno, eso depende de qué tan grande sea esto con relación a esto. Si esto es más grande que esto, mayor, pueden ser ambos negativos, no importa. Pero este si es mayor a este, ¿lo ven? ¿Sí? Si este es mayor a este número siempre es positivo. ¿Lo ven? Entonces, si f de X más delta X es mayor que f de X, entonces el límite es positivo. ¿Sí? No hay forma que el límite sea negativo porque el límite es el cociente de dos números positivos. ¿Ok? Ahora supongamos que delta de X es menor que 0. ¿Sí? Si delta de X es menor que 0, muchachos, ¿ok? Entonces aquí yo tengo un número negativo. Y si f de X más delta de X, aquí alguien me va a decir, profe, pero es lo mismo lo que está diciendo. Ahí me equivoqué con el signo. Ah, no, está bien, a ver. F de X más delta de X sí está bien, es menor que f de X. Entonces yo estoy haciendo el cociente de dos números negativos, muchachos. También el límite sigue siendo positivo.
Esa es la intuición que yo quisiera que ustedes vieran, muchachos, ¿ok? Este segundo caso tal vez no es tan importante, ¿ok? Pero con este caso, tal vez solo con el primero, ¿sí? Con el límite, cuando delta de x es mayor a 0, ya yo puedo visualizar algo. Vean, muchachos, que dependiendo del signo de delta x, vamos a tratar de visualizarlo esto. Yo tengo aquí la función f de x, tengo un cierto valor aquí en el eje x, un cierto un cierto comportamiento, yo qué sé, chiquillos, eso va para allá y esto va para acá, no sé. Un cierto comportamiento ahí en el eje, ¿ok? Entonces vean lo que está pasando, muchachos. Aquí está x, ¿ok? Este es el eje x, ¿ok? Voy a ponerlo en mayúscula para que se diferencie de la x que tengo aquí. Pues nótenlo ahí, muchachos, ese es el valor de x, ¿ok? Cuando yo me muevo un cierto valor x más delta x, con delta de x positivo, yo me estoy moviendo a la derecha de esa x, ¿lo ven? ¿Sí? Y entonces, muchachos, vean que lo que está pasando es que f de x más delta de x, este par se llama así, ¿ok? X más delta de x, f de x más delta de x. Este par que está aquí es x, f de x, ¿ok? Vean que ambos casos que yo acabo de poner ahí, muchachos, están en esta gráfica, fíjense. Cuando delta de x es mayor que 0, x más delta de x se mueve a la derecha del eje x, ¿lo ven? Y f de x más delta de x, aquí no, que no se confunda, esta es la gráfica de la función. Y f de x más delta de x quedó arriba de f de x, quedó más grande que f de x. Si yo me muevo a la izquierda, x más delta de x, pero con delta de x negativo, f de x, ¿lo ven? Más delta de x quedó más abajo que f de x. Es el otro escenario que yo puse aquí. ¿Lo ven? Muchachos, esa es la idea, ¿sí? Básicamente, tal vez con un poquito más de argumentación, que me permite a mí concluir, ¿sí?, que donde la función es creciente, la primera derivada es positiva. ¿Ok? Es creciente en los puntos, en los números o en los puntos x, tales que f' de x es mayor a 0. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo ven aquí? Yo me estoy moviendo, muchachos. La derivada no deja de ser esto, un límite. Y yo me estoy moviendo un pringuito a la derecha o a la izquierda. ¿Ok? Entonces, si yo me muevo hacia la derecha, muchachos, ¿sí?, y voy para arriba, el signo de esto es positivo. Si yo me muevo a la izquierda y estoy abajo de f de x, el signo de esto sigue siendo positivo, ¿ven? Entonces, por eso, muchachos, yo puedo concluir fácilmente, ¿sí?, que la derivada, ¿ok?, es positiva en los puntos donde la función es creciente. Del mismo modo, f' de x es menor que 0 en los puntos o en los valores de x, muchachos. Tal vez ahí punto no es lo más adecuado porque el punto es un par ordenado, tal es que f' de x es menor que 0. El hecho es, muchachos, que la derivada es creciente, ¿sí?, cuando la derivada es positiva cuando la función es creciente, y la derivada es negativa, muchachos, cuando la función es decreciente. Entonces vamos a ver. Conclusión. f' de x positiva, creciente. f' de x negativa, decreciente. ¿Ok? ¿Sí? Y eso ocurre en una localidad alrededor del punto, ¿ok? Una localidad infinitesimalmente pequeña, porque esto es un límite cuando delta de x tiende a 0,
¿ok? Ahora, muchachos, ninguna función continua, ¿sí?, brinca de negativa a positiva sin pasar por cero. ¿Lo visualizan? Ninguna función continua hace eso. Veanlo aquí. Una función que brinca de ser positiva a negativa. Esa función brinca, ¿verdad?, pasa de ser positiva a ser negativa, ¿ok? Pero esta función no es continua. Pega un salto repentino, ¿ok? Yo para dibujarla tengo que sacar o quitar el lápiz del papel y brincar hacia el otro lado, ¿ok? Una función continua que yo dibuje, ¿sí?, sin quitar el lápiz de la pizarra, muchachos, necesariamente va a cambiar de signo, pero en medio de esos puntos donde ella cambia de signo, va a haber un valor donde la función es 0. ¿Ok? Entonces sí, muchachos, la derivada, si es continua, ¿sí?, va a cambiar de signo también, muchachos, pero en medio de esos dos valores donde cambia de signo, la derivada va a ser 0. ¿Sí? Veanlo aquí, vamos a tratar de ver un ejemplito. Antes de verlo, voy a prender la compu, chicos, disculpen, porque por el teclado no es fácil escribir estas cosas. ¿Sí? La cosa es, muchachos, que donde la derivada es positiva tenemos una función creciente, donde la derivada es negativa tenemos una función decreciente. ¿Eso está claro, muchachos? ¿Sí? Si una función cambia de signo, necesariamente entre esos dos valores donde cambia de signo hay un valor en donde la función se hace 0, si es continua. No puede haber saltos, ¿ok? Un salto de una función continua sí podría, de una función no continua sí podría existir. Pasa de positiva a negativa de repente y no toma el valor de 0 y ningún valor entre estos dos, ¿lo ven? Pero si una función continua cambia de signo, necesariamente tiene un 0, ¿sí? Un 0, o sea, un x donde f de x se hace 0. Esos valores son muy especiales, muchachos, porque fíjense que, vamos a ver, voy a mostrarles gráficamente, creo que va a quedar más claro, ¿sí? Creo que va a ser más claro. Con una parábola, una vulgar parábola, muchachos, tampoco es nada fuera de este mundo. Sí, lo que voy a hacer verlo aquí. Profe, ¿eso qué tiene que ver con razones de cambio? No, de momento nada. La parte de razones de cambio no lo vamos a ver todavía. Estoy comentándoles un poco nada más de cómo se puede interpretar el valor de una derivada, muchachos. Ven, y aquí nada más estamos utilizando el signo. Vamos a ver. Veanlo aquí. Voy a dejar los exámenes aquí. Si se me olvidan. Vamos a ver, chiquillos. Veanlo aquí, muchachos. Voy a ponerles aquí una vulgar parábola, ¿ok? Para que ustedes vean la idea que queremos ilustrar aquí. Veanlo aquí. Chicos, por si no lo conocen, ¿sí?, este de GeoGebra, le he hecho mucha publicidad en este curso, muchachos, se los recomiendo siempre como herramienta para estudiar y comprender bien los conceptos. Véanlo aquí. Esta es la vulgar parábola, chiquillos, ¿cierto? Ahí la tienen. Ahora voy a decirle a GeoGebra, vean qué lindo, GeoGebra, deríveme, ¿sí?, esta función. Bueno, este está en español. ¿Ok? Vean aquí la función, muchachos, derivada. Entonces, aquí tienen, ¿sí?,
la parábola, la función original, la verde, la derivada de x al cuadrado es 2x, la gráfica es esta recta que está aquí. Nótenlo, muchachos, donde la derivada es negativa antes de 0, ¿lo ven? ¿Qué hace la función? De izquierda a derecha va hacia abajo, bajando la cuestita, es decreciente. Luego, después de 0, muchachos, la derivada es positiva. ¿Qué hace la función? Va creciendo. Exactamente, ¿lo ven? ¿En qué momento cambió de signo la derivada? Aquí en 0. Antes de 0 la derivada es negativa, después de 0 la derivada es positiva. ¿Qué pasó en 0? La derivada se hizo 0. Y ustedes pueden ver que ahí es donde pueden ver claramente que ahí está la punta del chuponcito. Esto es como un chuponcito, ¿lo ven? Ahí está la punta. Es el punto mínimo. Máximo. Es el punto mínimo de la curva. Es el valor más bajo, ¿sí?, que la curva puede tomar. ¿Ok? Que la función puede tomar. ¿Sí? En x igual a 0, f de 0 es 0. Es el valor más bajo. Para cualquier x, el valor de f de x es x al cuadrado, es positivo. ¿Ok? Es un mínimo. Entonces, en aquellos puntos, muchachos, donde la derivada cambia de signo, ¿sí?, que es precisamente donde la derivada se hace 0, o donde hay un punto crítico de la derivada, es decir, donde la derivada está indefinida. Si la derivada está indefinida y cambia de signo, ¿se acuerdan, chiquillos? Vamos a ver. Tomemos una función un poquito más complicada. Voy a darle 1 entre x menos 1. Ok, vean lo que lindo. El azul es negativa, porque este siempre es decreciente. Déjenme ver, 1 entre x, no derivamos. Lo que quiero es jugar un poquito como ver con esto. Ahí está. Vean, muchachos, entonces es una gráfica un poquito más compleja. La gráfica verde es la función 1 entre x, ¿ok? Al cuadrado. La gráfica azul es la derivada. Vean, muchachos, que después de 0, ¿sí?, la derivada, o sea, alrededor de 0 la derivada se define. 0 es un punto donde la derivada, ¿sí?, no está definida, porque 2 entre 0 no está definida, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Se acuerdan los puntos críticos cuando hacíamos el cuadro de variación de signos en mate general? Para ver dónde cambiaba de signo la función, sí, que es donde el numerador, una función racional, o el denominador se hacen 0. Vean aquí, vean estas dos funciones, chicos. Vean aquí. Voy a escribirlas aquí de todas maneras, no importa, sí. Okay, vean qué lindo borra este Python, muchachos. ¿Cómo por ver los Python borran? Ah, no, así es cierto, no. Qué lindo se borra este Python. Queda limpio. Vámonos. La función f de x es esta, ¿ok? Y f' de x es menos 1 entre x a la 3, ¿ok? ¿Lo ven aquí? Esta función tiene un punto crítico en x igual 0. ¿Lo ven? Porque ahí es donde el denominador se hace 0. Esta función no está definida en 0, pero cambia de signo en 0. ¿Lo ven? Muy claramente se ve aquí de la función azul. Antes de 0 esta cosa era siempre positiva, aunque se acerque asintóticamente a 0 por desde arriba siempre. ¿Lo ven? Después de 0 esta función es siempre negativa. Vean la función original. Donde la derivada azul es positiva, la función original va creciendo. En 0, ¿sí?, cambia el comportamiento y deja de crecer y ahora empieza a decrecer. ¿Por qué? Donde la derivada pegó un salto, ¿lo ven? Cambió de signo, se hizo. Dejó de ser positiva y se hizo negativa. ¿Ok? ¿Lo ven? Entonces, ahí donde la derivada cambia de signo, muchachos, en el punto exacto, donde deja de tener un signo para tener el otro, muchachos, es lo que yo llamo punto crítico. Los puntos críticos pueden ocurrir donde la derivada se hace 0, pero también donde la derivada no está definida. ¿Lo ven? ¿Ven qué bonito, chiquillos? ¿Qué les parece esta interpretación? Sencillo, ¿no?
¿Sí? Entonces, muchachos, ahí donde la derivada se hace cero, generalmente, muchachos, nosotros vamos a tener puntos máximos o mínimos, ¿ok? Podría ser, ¿sí?, que el valor de la función en ese máximo siempre sea el mismo. La derivada de cero, ya sabemos, es una función constante. Una función constante no tiene máximo sin mínimo, no tiene ni máximo ni mínimo, o mejor dicho, todos son máximos o todos son mínimos, porque siempre tiene el mismo valor, ¿lo ven? ¿Sí? Entonces, muchachos, lo que vamos a decir también, what we're gonna say, dígame, señor. Me imagino que para que hayan varios mínimos tiene que estar como otros. Ah, muy bueno. Ok, Andy. Andy pregunta, excelente pregunta. Profe, para que una función tenga varios máximos o varios mínimos, tiene que estar definida a trozos, no necesariamente. Porque la derivada se hace cero, no en un mínimo o un máximo local. Se hace cero en un mínimo, no en un mínimo o un máximo global, lo dije mal, sino en un mínimo o un máximo local. ¿Qué significa mínimo o máximo local? Hey, muchachos, lo mismo que significa cuando ustedes ganan un concurso regional. Sí, no es lo mismo ser Miss San José que ser Miss Costa Rica o ser Miss Universo, ¿cierto? Miss Universo es máximo global, Miss Costa Rica es máximo local. ¿Lo ven? Es lo mismo, chicos, veanlo aquí. La derivada de una función de f alcanza un máximo o un mínimo local. ¿Sí? ¿Qué significa que sea local? Que existe un intervalo alrededor de ese punto donde ese más gana, donde ese más mínimo o máximo. ¿Ven? Esto es una región. ¿Cuál región? ¿De qué tamaño? No importa, por pequeña que sea. Si hay una región donde el más gana, el más es campeón regional. ¿Ven? Precisamente el gran problema que vamos a tener siempre aquí es encontrar los mínimos y los máximos globales. Esta técnica no funciona para eso. ¿Ok? Alcanza en los números, en los números x tales que f' de x es igual a 0 o f' de x no está definida. De modo que f' cambia de signo. ¿Ven? Lo que me interesa, muchachos, no es tanto para encontrar un máximo y un mínimo. A mí no me interesa tanto cuándo la función es positiva o negativa, sino cuándo cambia, qué valores de x esa cosa experimenta un cambio y deja de ser positiva, ¿sí?, para hacerse negativa, o por otro lado deja de ser negativa para hacerse positiva. Véanlo aquí, muchachos, ok. Vamos a ver, si una función vamos a llamar de un C en R, ocurre que f de x prima, ¿sí?, es menor que 0 para x menor a c, y f de prima de x es mayor que 0 para x mayor a c. ¿Lo ven? Cambió de signo alrededor de c. Venía siendo negativa, ¿sí?, o sea, venía decreciendo, es el caso que teníamos ahora. En C dejó de ser negativa la derivada y comenzó a crecer. ¿Qué tenemos aquí, muchachos? Un mínimo. Un mínimo local. Entonces, si la derivada va de negativa y cambia a positiva, tengo un mínimo. Si la derivada va de positiva a negativa,
a negativa, ¿sí? Se obtiene un máximo. Muchachos, esto es difícil de aprendérselo así como lo estoy poniendo yo aquí. Bueno, no es difícil, pero digamos que lo podemos ver de una manera mucho más sencilla, haciendo lo que hacíamos en mate general, un cuadrillo de variación. ¿Lo recuerdan? Un cuadrito de variación donde simplemente yo tengo algo como esto. En resumen, ¿ok? Aquí ustedes tienen, ¿sí? Básicamente hacer un cuadrillo donde tienen el punto C, ¿ok? Y la derivada f' de x, ¿ok? Aquí está C. Si la derivada va siendo positiva y pasa a ser negativa, era creciente a la izquierda de C y empezó a decrecer a la derecha de C. Esto es un máximo. Lo pueden poner así. ¿Ok? Máximo. ¿Ok? Si la derivada les cambió de signo alrededor de C, pero en el orden contrario, a ver, iba siendo negativa y pasó a ser positiva, ustedes tienen un mínimo, ¿ok? Generalmente aquí en este puntito del centro, la derivada o va a estar indefinida o se va a hacer cero, ¿ok? Ahora, respondiendo a la pregunta de Andy. Andy, claro que yo puedo tener varios campeones regionales. Nada más es cuestión de cambiar la región. Véanlo aquí. Aquí hay un máximo, aquí hay un mínimo, aquí hay otro máximo. Y es más, vean qué interesante. Vean qué interesante. Aquí hay un máximo local, este es el campeón regional. Pero hay otro montón de bichitos que son mayores que este campeón regional, ¿lo ven? ¿Lo ves? Todos estos que están aquí. Pero en una localidad aquí, pequeñita, alrededor de este puntito que está aquí, que sé yo, podría ser cero, ¿sí? Este es el campeón. Este es el más malo aquí, pero hay otro montón más malos, claro. Esta cosa es así. Este es malo, pero aquí hay otro montón más bajos. Aquí hay un valor mínimo, un mínimo local, pero hay otro montón más pequeños. Aquí hay otro máximo local. Y este máximo local es más grande que este. Pero igual hay otro montón de valores aquí que son mayores que ese máximo local. ¿Lo ven, chicos? ¿Lo visualizan? ¿Do you see it? ¿Sí? ¿Everybody? ¿Sí? ¿Cómo estamos, chiquillos? ¿Are you sad? ¿No? Sí. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? Cuéntenme, ¿qué pasó? Vamos a ver, ¿qué es lo que quieren que repita, chicos? Vamos a ver, vean qué fácil. Cuando la derivada es positiva, la función va creciendo, va subiendo la cuestica, ¿lo ven? Si después de este punto la derivada se hace negativa, lo que significa es que ahora voy de bajada. Entonces, en este punto yo llego a un máximo. Si voy subiendo y luego bajo, llegué a un máximo. Y bajé. Si venía bajando y luego subo, lo que tengo es un mínimo. Caí en un valle, ¿lo ven? De eso se trata, muchachos. Vean que es el signo de la derivada alrededor del punto lo que me dice si es un máximo o un mínimo. De hecho, hay un criterio más sencillo todavía, que es el de la segunda derivada. La segunda derivada de una función me dice cuál es la concavidad. Es decir, si la función abre sus bracitos para abajo o si los abre para arriba. Si la función abre los bracitos para arriba, muchachos, la segunda derivada es positiva. Si los abre hacia abajo está triste, es negativa, como ustedes ahora, están negativos. ¿Sí? Segunda derivada negativa. ¿Sí? De eso se trata, chicos. ¿Está abierto? ¿Está abierto? ¿La concavidad positiva?
Si está abierto, más bien si hace algo como esto, ¿verdad? La concavidad, a ver, sí, decime. No, se prueba como una carita feliz. Exacto. La concavidad positiva es una carita feliz. La concavidad negativa es una carita triste. Vamos a ver, eso se ve muy fácil con la parábola. Veanlo aquí. Ay, sí, no importa. La concavidad es la aceleración, muchachos. Está asociada con la aceleración con que cambia, con la aceleración de la función. Y la aceleración es la velocidad con que cambia, pero la velocidad, no la función misma. Ven, veanlo aquí. La famosa parábola. X menos 1 al cuadrado, ok. Esa función se hace 0 en 1, evidentemente, ¿sí? Tenemos f' de x. Vean, chiquillos, la primera derivada cambia de signo en 1. ¿Cómo cambia de signo? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Positiva. ¿Sí? Pendiente positiva, 2x. Al ser de pendiente positiva, la derivada tiene este comportamiento alrededor de 1. ¿Lo ven? Viendo la derivada, yo puedo saber si es un máximo o un mínimo, el 1, ¿lo ven? Porque venía decreciendo, ¿sí? Y luego se hizo creciente. O sea, venía bajando y luego empezó a subir. Es un mínimo. Pero ahora viendo ambas gráficas queda súper claro. ¿Lo ven? ¿Sí? Esta es la recta x igual a 1. ¿Ok? Ahora vean la concavidad. ¿Sí? ¿Cómo cambia la velocidad? De forma constante, porque la velocidad es una recta. Cambia, muchachos, igual, siempre, ¿sí? La tasa de cambio de la recta siempre es 2. ¿Ok? Entonces véanlo aquí, muchachos, ¿cómo venía la función? La velocidad no es constante, cambia linealmente. Viene aquí, muchachos, muy rápido. Claro, porque el x es muy negativo, viene muy rápido hacia abajo. Conforme yo me voy acercando a 1, ¿sí? ¿Sí? Este valor se va haciendo menos negativo y se va acercando a 0, ¿ven? Voy experimentando un decremento en la velocidad con que voy bajando. Ya cuando la velocidad se hace 0, chiquillos, yo no puedo devolverme, ¿no ven? Es como si yo veniera frenando en el carro. Vengo frenando, y ahora he hecho marcha atrás. Yo no puedo echar marcha atrás sin antes parar. ¿Lo ven? Aquí paro y ahora sí, voy para atrás. ¿Lo ven? Es lo que está pasando aquí. ¿Sí? Y la segunda derivada, muchachos, lo que me dice es la concavidad. Entonces, el criterio queda así. Sea C un punto crítico de f, donde f' de c es igual a 0. Si la segunda derivada existe, ¿sí? Y está definida, si f' de c es mayor que 0, c es un mínimo. Generalmente, muchachos, lo que yo llamo mínimo o máximo es al punto. A mí no me interesa tanto cuál es el valor mínimo o máximo de la función, sino en qué valor de x se alcanza ese máximo o ese mínimo, ¿eh? Si la segunda derivada es mayor que 0, cóncava hacia arriba, está feliz, ¿sí? El punto es un mínimo, está sonriendo. Ustedes nada más se imaginan la parábola. Con la parábola pueden ver todos los casos. Si la segunda derivada es negativa, c es un máximo. ¿Ok? Obviamente el valor máximo de la función
y el valor máximo es f de c. ¿Ok? Chicos, esto se enuncia en general en varios teoremas. Pero para eso ustedes tienen un libro, chicos. Yo les puedo a ustedes aquí enunciar cuáles son los criterios. Son muy sencillos, ¿ok? Ustedes se fijan cómo es la segunda derivada. Ya si no la pueden calcular, pero aquí casi todas las funciones que manejamos, muchachos, son infinitamente diferenciables. Piensen en un seno, en un coseno, ¿sí? Lo pueden derivar tantas veces como quieran, ¿sí? La segunda derivada es la que les dice, el signo de la segunda derivada, la concavidad, y les dice cuál es el comportamiento de la función en ese punto crítico, si es un máximo o un mínimo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está fácil, chicos? Es sencillo, en realidad. ¿Sí? Esta es casi que la primera aplicación de la derivada, muchachos, en análisis de gráficas, ¿ok? Generalmente los ejercicios lo que les dicen a ustedes, bueno, suponga que f es una función cuya derivada es dígame dónde es creciente, dígame dónde es decreciente. Aquí el cuadro de variación que nosotros hacíamos en mate general va a tener una interpretación diferente, ¿sí? Porque lo que me va a decir es dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. ¿Está bien? ¿Está fácil esto, muchachos? En realidad sí es muy fácil. ¿Sí? Vamos a ver, chiquillos, ¿se acuerdan todo lo que tenían que aprenderse de memoria? Vemos esto y ya hablamos, hacemos un recrédito y seguimos con las zonas de cambio, ¿les parece? Pero acuérdense aquellas fórmulas que ustedes tenían, ¿se acuerdan del mate general? Les decía, considere la parábola. Ok, ¿se acuerdan? Les daban una formulita y les dicen, mira, en la parábola, sí, para graficar la parábola ustedes tienen que sacar una cosa que se llama eje de simetría. ¿Se acuerdan que uno tenía que aprenderse de memoria cómo sacar el eje de simetría? ¿Cuál era el eje de simetría? En realidad eso es. Si no se acuerdan, no importa. La verdad es que uno se le olvida si le piden que se lo aprenda así. El eje de simetría se sacaba de esta forma, ¿ok? Menos b entre 2a. Y luego yo me fijaba en el valor de a. Si a es positivo, ¿sí?, la parábola extendía los bracitos para arriba. Y si a es negativo, ¿sí?, la parábola extendía los bracitos hacia abajo. Claro que aquí, bueno, este punto hay que evaluarlo también, no lo hice, ¿verdad? Pero determinante entre 4a, pero no importa, ¿sí? Nos daban el eje de simetría y había que evaluar la función en su eje de simetría. Vean lo que pasa, vean cómo se obtiene el eje de simetría. El eje de simetría es donde el chuponcito tiene su piquillo. ¿Lo ven? Donde el bebé coge el chuponcito y empieza a tomar lechita. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, chiquillos, vean qué fácil es esto. La primera derivada de eso es esto: 2ax más b. Esta derivada se hace cero cuando 2ax más b es igual a 0, o sea, cuando x es igual a, para sorpresa de nadie, esa derivada se hace 0 cuando x es menos b entre 2a. ¿Ok? El eje de simetría, el punto crítico donde la parábola alcanza su máximo o su mínimo. ¿De qué depende la concavidad? Véanlo aquí. Vuelvo a derivar f', o sea, la derivada de la derivada es 2a. Cóncava hacia arriba si a es positiva, ¿sí? Cóncava hacia abajo si a es negativa. ¿Pero por qué 2a? ¿Cómo? ¿Por qué 2a? La segunda derivada. Deriva esto con respecto a x. Recuerde que A y B son constantes, no dependen de x, A, B y C. ¿Ok?
¿Cuál es la derivada de x con respecto a x? La derivada de x es 1. ¿Y la derivada de una constante? Deriva esto, 2a por la derivada de x, que es 1, más la derivada de b, que es 0. Chicos, todo lo que ustedes hicieron en mate general, ¿sí? Pues se resume en esto que acabamos de hacer aquí, con la primera y la segunda derivada. No es necesario aprenderse de memoria esas cosas, ¿lo ven? Nada más hay que saber derivar. ¿Qué les parece, chiquillos? ¿Está claro? ¿Esto es sencillo? ¿Sí? Pero te pudiéramos hacer un ejemplo con O una función un poco más compleja, sí, sí, no, está bien. un problema ya. Sí, sí. Varias cosas. Lo que quería era ver las zonas de cambio. Pero bueno, vamos a ver. Si quieren, chiquillos, hacemos un recreíto, más bien. Y ahora sí, porque les dije que íbamos a hacer un recreíto, 10 minuticos. Seguimos, muchachos, vean aquí. Vean esta función. Vean. Yo aquí le puse a GeoGebra a hacer todo por mí, ¿ok? No hice nada. Lo hice ahora, en este ratico, ¿verdad? Le puse aquí la función f de x, polinomio de grado 5. Vean qué interesante, muchachos. La función va creciendo, taca, 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 viene creciendo, viene creciendo, viene creciendo. Llega aquí, ese crecimiento, sí, va siendo cada vez menor, porque el crecimiento se va acercando a 0 y llega aquí a 0. Vean qué interesante. Entonces, como que para, vean, es como un carro, chicos. El carro viene acelerando, chunga, 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 paró, pero en vez de echar marcha atrás, siguió con el chunga, chunga, avanzando un poquito más. ¿Lo ven? ¿Sí? Este punto aquí en 0 no es, bueno, es un máximo o un mínimo. Vean la localidad, vean lo que pasa alrededor del punto. Si yo me estoy acercando a él por la izquierda, yo voy subiendo, y sí, voy subiendo una cuesta, pero cuando voy por la derecha, sigo subiendo. Eso quiere decir que a la derecha siempre habrá valores mayores que f de 0, que en este caso es 0, ¿ok? Y a la izquierda siempre habrá valores menores. Cualquier valor que yo tome a la derecha de 0 será mayor que f de 0. Cualquier valor que yo tome a la izquierda de f de 0 será menor a f de 0. Entonces, chicos, este es un punto de inflexión, pero no es ni máximo ni mínimo. ¿Ok? Exacto, muy bien. ¿Por qué de inflexión? Vean aquí la curva, cómo se va desdoblando hacia abajo. ¿Sí? Concavidad, ¿qué? Negativa, ¿cierto? Triste. Y aquí se alegró un poquito para volverse a entristecer por acá. Pero en este punto la concavidad cambió. El signo de la derivada nunca cambió, ¿lo notan? Nunca cambió el signo de la derivada. Ploteamos la derivada para verlo. Veanlo aquí. La derivada es la línea azul punteada, ¿ok? Vean, muchachos, que la derivada se hace 0 aquí. Pero el punto ya vimos que no es ni máximo ni mínimo. ¿Qué implica eso? Que sí, cuando yo llego a un máximo o a un mínimo de la función, la primera derivada es 0. Pero si la primera derivada es 0, no necesariamente es un máximo y un mínimo. Puede ser un punto de inflexión. ¿Ok? Y veanlo aquí, muchachos. Aquí hay otro puntito donde la derivada se hace 0. Si ustedes resuelven, muchachos, ¿sí? Esos valores van a salir aquí. Voy a ponerlos en una línea roja. ¿Lo ven? Sí, aquí la derivada se hace 0. Aquí sí tengo un máximo local. ¿Lo ven? ¿Lo ven como máximo? En una localidad alrededor de ese punto yo siempre tengo valores de f de x menores a este. ¿Lo ven? Y aquí tengo un mínimo local. ¿Hay valores más bajos? Sí, véanlos aquí. Aquí hay valores más bajos que ese mínimo.
Hay valores más altos que ese máximo local. Sí, aquí hay otro montón, pero es que ese más es campeón regional. ¿Lo ven? No es campeón global. El criterio de la derivada, muchachos, a menos que yo limite el dominio, ¿sí? El criterio de la derivada no me permite a mí saber si un máximo o un mínimo es local o global, ¿ok? Yo nada más sé que es local, ¿ok? Vean, muchachos, vamos a ver la concavidad, lo que decía ahora Adrián. Vean la concavidad. La concavidad está en la línea, ¿sí? Esta es la segunda derivada, línea morada con puntitos, ¿ok? Véanlo aquí, muchachos, cóncava hacia abajo, porque la segunda derivada es negativa. Todo este lado es cóncavo hacia abajo, muy bien. Aunque la función es creciente, ¿lo ven? Porque la primera derivada es positiva. Creciente y cóncava hacia abajo, aunque el valor de la función es negativo. Vean qué lindo, chicos, todo el enredo que se hace. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ven? Con los signos. Aquí la derivada, vean que alrededor de este punto, ¿por qué no es un máximo ni un mínimo? Porque la derivada nunca cambió de signo. Se hizo 0 aquí, ¿ok? Y después siguió siendo positiva. Nunca cambió de signo. Claro, la función no paró de crecer. Simplemente hizo un paró aquí un momentico y ¡pa! Y luego siguió creciendo. ¿Sí? Ahora vean aquí, muchachos. La derivada venía siendo positiva, ¿sí? Y luego cambió de signo a negativo. Esto es un máximo. La concavidad, bueno, se fue para allá abajo, ¿sí? En realidad es por, sí está definida, pero está por allá abajo, es negativa. Claro que esto es un máximo. Concavidad aquí, veanlo aquí, esto también está muy arriba, chicos. La concavidad de aquí, esta función no se desdobló para abajo. No sé si quieres, que le tenía que hacer zoom. Lo alejo un poco. Venga, ahí va. Bueno, es que está muy arriba. Ok. Concavidad positiva es un mínimo. Mínimo local, no global. Ok. ¿Qué les van a dar a ustedes en los ejercicios, muchachos? Muchas veces no les van a dar la función, sino que les van a dar la derivada. La primera, por ejemplo. Y les dicen, sea f una función cuya derivada es la que se muestra en la figura. Y les dicen, tendrá un máximo local, por ejemplo, en este punto. Este es el máximo de la derivada, no de la función que esta está derivando. ¿Ven? Aquí sí la segunda derivada se hace 0. Y es posible que aquí haya un cambio de concavidad. Veamos. ¿Lo ven? Veanlo aquí. Hay un cambio de concavidad. La función venía creciendo. Ven aquí. Ven, es fácil de zoom. ¿Lo ven? Aquí en el máximo. ¿Sí? Venía siendo así y ahora a partir de aquí se desdobló hacia abajo. Cambio de concavidad, cambio de signo de la segunda derivada, que es donde la primera obtuvo un máximo. Esa es la conexión que ustedes deben hacer. ¿Sí? ¿Ven qué fácil, chicos? ¿Verdad que está bonito? Vamos a ver. Aquí, bueno, la primera derivada también tiene un mínimo. Se hace 0, pero no tiene nada que ver con los mínimos o los máximos de la función. Lo que tiene que ver con los mínimos y los máximos de la función es donde la derivada corta el eje X. ¿Ven? Aquí, aquí, aquí. Vean aquí, cortó el eje X, claro. Tengo un máximo. Cuesta verlo, pero sí es un máximo. ¿Lo ven? La montañita donde baja. Aquí. La derivada cortó el eje X, es un mínimo. ¿Lo ven aquí? Claramente. ¿Sí? Esas son las trampillas que les van a poner, muchachos. De eso hay en la gráfica y de fijo en el segundo examen. Les va a salir una gráfica, probablemente de la derivada, y ustedes la interpretan. ¿Cómo lo ven? How do you see it? Es enredado, por eso hay que saber los criterios y hacer esto con mucho cuidado, muchachos. Claro que es enredado, yo también me enredo a veces. Con esto, la derivada. Uno se va a veces, ¿ven?
Ah, sí, sí, el máximo de la derivada es el máximo de la función. No, el máximo de la derivada que representa cambios de concavidad. Porque la que se hace cero aquí en este máximo es la segunda derivada. ¿Oye? Quien se hace cero aquí es, o aquí es la primera derivada. ¿Oye? La concavidad, de hecho, va a tener signo aquí. Aquí va a tener signo negativo y aquí va a tener signo positivo. Bueno, ya si lo grafican todo, muchachos, lo que tienen es algo como eso. ¿Sí? Fácil. Chicos, es así de sencillo. De eso se trata, de aplicar estos resultados, aplicar esos teoremas, ¿ok? No hay más. Yo sé que lo hemos visto de una manera muy rápida. Vamos a hacer más ejercicios, ¿ok? Eventualmente vamos a también hacer problemitas de optimización, que eso va a entrar también en el segundo examen, chicos. Sí, los problemas son básicamente... Ok, los problemas son básicamente, chiquillos, maximizar alguna cosa, problemas de áreas, cosas de ese tipo. ¿Está bien? Y entra también la regla del L'Hopital, que de alguna manera nosotros ya la vimos, ¿ok? Solamente quisiera aclararles algo, nada más denme un segundito. Cada vez que prendo yo ese aparato. Vamos a simplificarlo lo más posible, muchachos. ¿Sí? Ya hablamos del L'Hopital. La regla del L'Hopital es otra aplicación de la derivada. Ok. Básicamente, muchachos, se los voy a repetir de nuevo. Yo sé que ya lo vimos para calcular límites. La regla del L'Hopital, muchachos, va a ser importante para el cálculo de los límites, precisamente. Y vamos a calcular límites mucho más complejos de los que hemos hecho hasta ahora. ¿Ok? Eso es lo bonito. ¿Sí? Más o menos, muchachos, no voy a enunciar el teorema, simplemente suponga que es una forma indeterminada, ¿ok? Vean, se los dije la vez pasada. Una forma indeterminada es básicamente una forma 0 entre 0 o infinito entre infinito. En general, muchachos, ustedes lo pueden simplificar aún más. Algo entre infinito. ¿Ok? Lo de arriba no importa tanto. Nada más hay que tener cuidado aquí con un detalle. ¿Ok? Algo entre infinito. Ese algo puede ser una constante, puede ser cualquier cosa, ¿ok? ¿Ven? Pueden usar L'Hopital cuando lo de arriba no es infinito, solo lo de abajo, ¿ok? Pero, muchachos, ustedes van a poder igualar los límites si a la hora de derivar obtienen algo. Si el límite existe, no lo voy a poner igual a él. Si ese límite existe, o sea, si es un valor, muchachos, entonces ese límite es igual al límite de la función original. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, mucho cuidado, muchachos. Este límite tiene que existir. Si este límite no existe, esto no es cierto. ¿Está bien?
Pues tengan cuidado con eso. Más que todo por el algo entre el infinito. Véanlo aquí. Si ustedes tienen seno de x entre x, ¿sí? Todos sabemos que ese límite da cuando x tiende a infinito. Esto es un ejemplo, para que vean el cuidado que hay que tener. ¿Cuánto da eso cuando x tiende a infinito? 0, 0, chiquillos. X tiende a infinito, no a 0. You fell into my trap. Sí. Es cuando x va para infinito, teorema del encaje. ¿Ok? Vean que ahí yo tengo algo entre infinito, ese algo es el seno. Derivo arriba y abajo. ¿Cuál es el límite del coseno de x cuando x tiende a infinito? No existe, ¿verdad? Entonces el límite no existe. No, este límite da 0. Ya lo sabemos. ¿Sí? Aquí no aplica el teorema de L'Hopital. ¿Por qué no aplica? Porque el límite de las derivadas no existe. ¿Ven? Es cuando el límite existe que yo puedo hacer esta igualdad. Entonces mucho cuidado con ese algo entre infinito. ¿Está bien? Sobre todo aquí, como este caso, algo entre infinito. ¿Sí? Si ustedes tienen algo como esto, límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x. Ahora de nuevo tenemos algo entre infinito, ¿cierto? Yo puedo usar L'Hopital. ¿Cuál es la derivada de 1? 0. A 0, ahí está bien. ¿Lo ven? Entonces cuidado, chiquillos, las hipótesis bien dominadas, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Ustedes siempre pueden usar L'Hopital las veces que quieran, pero si el límite no existe, pues no lo pueden utilizar, es decir, no pueden concluir nada sobre este límite. ¿Está bien? Tengan cuidado con eso. Be careful with that. Entonces, chicos, otra cosa que hay que saber aquí. ¿Sí? Es que ustedes el límite lo pueden meter dentro de una función continua. Es así. Suponga que f es continua y que límite cuando x tiende a c. ¿Ok? Entonces, esto es una composición, ¿ok? Es igual a f de L, que es igual a f del límite cuando x tiende a c de g de x. ¿Lo ven? El límite entró dentro de la función continua. ¿Ok? Con funciones continuas ustedes siempre pueden meter el límite dentro de la función. Este resultado también lo vamos a usar. Para usar L'Hopital, ahora sí, para calcular límites de verdad, muchachos, no lo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Ok? No, tampoco, también estoy exagerando, chicos, no es así. ¿Ok? Entonces vamos a obtener, muchachos, vamos a utilizar estos dos resultados, ¿sí? Para calcular una de las aproximaciones más lindas que tenemos del número E, ¿ok? Que es este límite. Voy a seguir aquí. Vean qué lindo. Este límite ustedes lo ven, chiquillos, y se ve intimidante. Vean qué belleza eso. Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 entre x, todo eso elevado a la x. Vean qué interesante, aquí hay algo interesante, chicos, vean. 1 entre x tiende a 0 cuando x tiende a infinito. Entonces esta cosa tiende a 1, pero lo estoy elevando a un número muy grande. ¿Qué pasa si elevo 1 a un número muy grande? La intuición dice, creo que da 1, ¿no? Porque 1 por 1 por 1 por 1 da 1. Pero ahí no es 1, es 1 más un pringuito. ¿Ok? Es 1 más un pringuito.
y yo elevo 1 más un pringuito a un pringote. ¿Lo ven? ¿Qué pasa ahí? Muchachos, el truco aquí, dígame, Valeria, no, Adriana, no, tampoco, dígame con confianza. No, me levantó la manita, no, ok, está bien. ¿Cómo te llamas? Juliana, ok. Chicos, vean, el truco que vamos a utilizar en este tipo de límites, ¿sí?, es recordar que exponencial y logaritmo son inversas una de la otra. Y ambas son continuas. En su dominio, ¿verdad? Claro. Por si acaso alguien tiene la duda, lo especifico. Ambas son continuas. Entonces, chiquillos, yo voy a agarrar esta función. Vamos a ver, cuando yo digo exponencial y logaritmo son inversas una de la otra, es que exponencial de logaritmo de z a que es igual. La función, veanlo ahí, exponencial de logaritmo de z, ¿qué es? Logaritmo de z es la función, es el número, ¿sí?, por el cual yo tengo que elevar e para obtener z. ¿Sí? Logaritmo de z es el número por el cual yo tengo que elevar el número e para obtener z. Si yo elevo e al número por el cual tengo que elevar e para obtener z, esto es z. ¿Sí? Pueden recordarlo así o pueden recordarlo simplemente que exponencial y logaritmo son inversas. Logaritmo natural, ¿verdad? Exponencial, cuando yo digo logaritmo, ahí estoy abusando del lenguaje. Debería decir logaritmo natural. Pero estoy tan acostumbrado a decir que logaritmo es logaritmo natural que se me olvida el natural. Ok. Yo no sé entonces cuál es el antinatural. No hay. El otro es el logaritmo en base 10. Sí. Ese se usa como para calcular decibelios y esas cosas, ¿ok? Cosas que cambian de magnitud muy grande en base 10, es más fácil en ese caso. ¿Okay? El logaritmo natural tiene digamos, un peso matemático mayor, muchachos, y es por esto, porque realmente sí, existen muchas fórmulas de calcular ese número. Esta es una, porque este límite da E. Es increíble, chiquillos. Ese límite da E, ¿sí? Y es uno de los más lindos, muchachos, es uno de los ejemplos más clásicos del uso de la regla del L'Hopital, pero nosotros lo vamos a utilizar de esta forma, ¿ok? Vamos a recordar que exponencial de logaritmo es lo mismo, ¿ok? Y que, muchachos, yo no tengo forma de manejar ese x ahí elevando, yo tengo que meter un logaritmo ahí adentro, ¿ven? Para que me quede manejable. Veanlo así. Tenemos ya la regla del L'Hopital la vimos, ¿verdad, muchachos? Entonces esto es ya ver para qué realmente se usa, ¿ok? Tenemos en este caso, in this case, ok, límite cuando x tiende a infinito. Vean, chiquillos, que aquí realmente no tengo mucho que hacer, ¿lo ven? Ni siquiera tengo algo ahí, un cociente de nada. ¿Qué racionalizo? O sea, no tengo nada, muchachos, ¿sí? Lo único que tengo es este truco. Esto es igual al límite cuando x tiende a infinito. Voy a coger este colocho grande que está aquí y lo voy a sustituir por z en esta igualdad. Exponencial de logaritmo. Profe, ¿qué ganó con complicarlo todo de esa forma? Pues, muchachos, que ahora esta x baja a multiplicar aquí, porque ya lo tengo dentro de un logaritmo. Pero todavía mejor, lo que les acabo de decir, el límite entra dentro de las funciones continuas y el exponencial es una función continua. Entonces esto es igual
¿Ven qué lindo? ¿Ven? El límite entró dentro del exponencial. ¿Lo ven aquí? Entró dentro de la función continua. Límite de esto es exponencial del límite. Porque yo no sé cuánto da esto, pero exponencial yo sé que es continuo, entonces esto entra ahí. ¿Ok? Ese es el truco. Ahora el problema se reduce a calcular esto. O sea, vamos a calcular L aquí. ¿Ok? Ah, profe, pero hey, ¿ahora qué hace? Bueno, yo esta X la puedo bajar aquí. Ok, tengo un producto. Ok, cuando X tiende a infinito, esta cosa X tiende a infinito. Cuando X tiende a infinito, 1 entre X tiende a 0. Esto tiende al logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es... ¿Por cuánto tengo que elevar E para obtener 1? ¿Por cuánto tengo que elevar cualquier número positivo para obtener 1? 0. Logaritmo de 1 es 0. Infinito por 0. Interesante, ¿no? No es L'Hopital ahí, no es L'Hopitalizable. ¿Ok? Porque no es ni 0 entre 0 ni algo entre infinito. ¿Ok? Pero yo sé que este logaritmo va para 0. Entonces yo puedo agarrar esto y decir, no, esto lo voy a pasar a dividir. Veanlo aquí. Obviamente no lo puedo pasar a dividir, ¿verdad? X, muchachos, es 1 entre 1 entre X. ¿Lo ven? 1 entre 1 entre X. ¿Cuánto es esto? Este truco siempre lo van a poder usar cuando tengan infinito por 0. Ese infinito lo transforman a una forma indeterminada 0 entre 0. Porque algo entre 0 es infinito. Yo sé que estoy siendo informal, no importa. Algo entre 0 es infinito. Constante entre 0 es infinito. Entonces, infinito ustedes siempre lo pueden convertir en constante entre 0. ¿Lo ven? ¿Sí? Haciendo que lo de abajo vaya para 0. 1 entre X, muchachos, va para 0. 1 entre X va para infinito. ¿Sí? Extremos por extremos, medios por medios. Este truco, muchachos, súper común. Nada más tengan cuidado, ¿sí? Que aquí va un 1 adicional, ¿ok? ¿Lo ven? Siempre, muchachos, cuando un límite les da infinito, ¿sí? Ustedes pueden expresarlo como 1 entre 0 por ejemplo, por la derecha. De hecho, por la derecha, para que sea más infinito. ¿Ok? ¿Sí? Entonces veanlo ahora, muchachos. ¿Cómo me quedó esto? ¿Lo ven? De nuevo, extremos por extremos, medios por medios. Logaritmo de 1 más X entre 1, ¿sí? Los dos unitos pasan abajo y hasta X pasa a multiplicar. Siempre, chicos, que tengan infinito por 0, ustedes pueden hacer algo así. ¿Ok? Transforman ese infinito en 1 entre 0. ¿Ok? ¿Sí? ¿Are we alright? ¿Sí? Bueno, entonces, chicos, ahora sí ya. Receta. Dígame, señor. Entonces uno se podría hacer este paso intermedio y hablar de, digamos, del X. No, porque cuando usted deriva, ¿a cuál paso intermedio? ¿Cuál? O sea, digamos, yo tengo X. Este. Ajá. Sí, este sí. Sí, este sí, claro. No, eso es para que ustedes lo vieran, sí. Profe, si tuviera un, no sé, X por B, no hay caso de exponente. No, porque es que si es una constante, X por constante, es 2. No, es infinito, eso es infinito, ahí no hay controversia. Es infinito por 0, no hay problema. Entonces, y ese caso solo se puede aplicar si yo tengo una X constante, una X. no, usted lo puede aplicar en cualquier cosa. Si hubiera un seno,
Bueno, el seno no le va a ir hacia infinito, pero sí, por ejemplo, x por seno de x sí le va a ir para infinito. Eso. Siempre se puede Por ejemplo, x por seno de 1 entre x. Ahora los hacemos, ahora hacemos eso. ¿Está bien? Chicos, entonces, ¿por qué yo le dije a Andy que este paso no lo pueden suprimir, muchachos? Porque ustedes necesitan saber exactamente cuál es la forma, indeterminada. Aquí es una forma indeterminada, 0 entre 0. Cuando x va para infinito, esto va para logaritmo de 1 que es 0 y esto va para 0, ¿ok? 0 entre 0, ¿ok? Entonces, ¿qué obtenemos, muchachos? Límite cuando x tiende a infinito, derivo este logaritmo. Vean qué lindo. La derivada de lo que está dentro del logaritmo y abajo derivo. Y me queda eso, ¿lo ven? Por eso, Andy, este x usted tiene que ponerlo bien aquí, para que a la hora de derivar usted le dé esto acá. Menos 1 entre x al cuadrado. ¿Está claro, muchachos? La derivada de 1 entre x es menos 1 entre x al cuadrado, ¿cierto? Es la derivada de x a la menos 1. La derivada también aquí de 1 entre x es la derivada de x a la menos 1, que es menos 1 entre x al cuadrado. Pero entonces ahora vean qué belleza. ¿Sí? Chiquillos, ¿hacia dónde va esto? Cuando x va para infinito, esto va para 0. 1 entre 1 es 1. Entonces, este límite daba e a la 1, que es e. ¿Sí? Entonces, porque es que abajo queda. O sea, cuando se cancela, ¿Sí? ¿dónde sale el menos 1 sobre x cuadrado? Derivando, estoy derivando. Pero eso se Derivo- como un cociente. O como una potencia, x a la menos 1, como quiera, le va a dar lo mismo. Lo puede derivar como un cociente. Mejor como una potencia. 1 entre x es x a la menos 1. La derivada es menos 1 entre x a la menos 2. ¿Y por qué se pone tanto arriba como abajo? Porque aquí también derivé. Aquí usé la regla de la cadena. La derivada de esto es 1 entre lo que está dentro del logaritmo por la derivada de lo que está en el logaritmo. La derivada de 1 es 0 y la derivada de 1 entre x es la derivada de menos 1 por x a la menos 2. ¿Qué es eso? Podemos poner menos x a la menos 2 también, no hay problema. La cosa es que se cancela con el de abajo. ¿Ok? ¿Qué les parece, chicos? Sorprendente, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver, muchachos, hagamos otro ejemplito del L'Hopital. No había que indicar. Dígame. No, que yo creo que no hay que indicar como desde qué punto ya uno empieza a secuestrar lo que Ah, con LH 0 entre 0 ya, está bien. Forma, detectar la forma indeterminada y me decís dónde aplicar la cita. No hay que poner mucha paja. Vamos a ver, chicos. De nuevo. X seno de 1 entre x. Eso se puede hacer con un cambio de variable, ¿verdad? U igual a 1 entre x. Ya sale. Pero vean que tenemos una forma. 1 entre x es 0. Seno de 0 es 0. Tenemos una forma 0 por infinito. Yo puedo hacer el mismo toque que hice aquí. Esta x
¿Ok? Yo la puedo escribir así. ¿Lo ven? Infinito es 1 entre 0. De nuevo. Lo escribo así. ¿Ok? Medios por medios, extremos por extremos. Ahora sí tengo una forma indeterminada, 0 entre 0. Ok, derivo seno de x, seno de 1 entre x es coseno de 1 entre x, ¿cierto? La derivada del seno es el coseno, por la derivada de 1 entre x, que es esto. Vean de nuevo cómo se repite el patrón anterior. Cuando derivo arriba y abajo, se me cancela esta parte tan molesta, ¿sí? Y me queda el límite cuando x tiende a infinito de coseno de 1 entre x, que es coseno de 0, que es 1. El mismo patrón prácticamente, muchachos. Claro que con un cambio de variable eso sale, pero también sale con L'Hopital. Con L'Hopital, muchachos, tenemos un arma poderosa, ¿ok? Entonces podemos hacer límites más complejos. Este límite no podía salir en el examen pasado, porque no lo dejaban usar L'Hopital. Fácil, muchachos. ¿Sí? Chiquillos, vean, yo estoy faltándole al respeto a la materia de este segundo parcial. ¿Ven? Porque de verdad, mi objetivo es, chiquillos, que la cubramos así. Y empecemos a hacer práctica. ¿Ven? Porque está muy fácil, sinceramente. ¿Verdad? Entonces, chiquillos, sí podemos salir bien. ¿Ven? El tercer parcial es la parte de integración, que es ya un cambio un poquito como de paradigma a la hora de... Vean, chicos, yo sé que están inquietos, muchachos, y están cansadillos, sí los veo así como pero hagamos este ejemplito y ya, está bien. Luego noten, muchachos, la falta de respeto que estoy teniendo, ¿sí? La zona de cambio se le dedica una semana, yo le voy a dedicar media hora, pero no se preocupen, la otra semana vamos a seguir practicando, ¿está bien? Vean qué fácil. Chiquillos, las razones de cambio me permiten a mí ver la derivada, muchachos, en su contexto real, como una velocidad, ¿ok? Sí. Véanlo aquí, muchachos. Vean que cambié la X por una T, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del policía, muchachos? Y decíamos que esta era la posición del policía en el tiempo T. Vean que aquí tenemos unidades de posición que se miden, metros, entre unidades de tiempo, metros por segundo. ¿Ok? Esto sigue siendo un cociente. O sea que las unidades, chicos, de la derivada son las del cociente. ¿Ok? Profe, ¿esa T qué significa? Tiempo. En vez de poner X, Andy, puse T. Eso es todo. ¿Ok? Cuando hablábamos del policía y el carro que viene llegando, la pistola, todo el asunto, ¿sí? Decíamos que la posición del carro depende del tiempo. Y la posición es una función X de T. Ahora, en vez de poner X de T, puse F de T. ¿Ok? ¿Sí? Esto es una velocidad. ¿Ok?
Entonces vamos a ponernos en una situación, chicos. Esto es un ejemplo clásico. Todos son más o menos parecidos. Yo había pensado en ponerles el de la escalera, pero creo que es más natural esto. Hay una escalera que se está resbalando en una pared. Este es muy parecido, ¿sí? Veanlo aquí. Aquí hay un chiquito, ¿ok? Se está ahogando. Se está ahogando. Que va corriendo, ¿sí? Sí, hacia adelante, no sé, una velocidad y metemos algo, 2 metros por segundo. No sé si eso está correcto. ¿Ok? Entonces ahí va el chiquito, corriendo a 2 metros por segundo. Y aquí, en el momento en que empezó a correr, soltó un globito, ¿sí? Que se está elevando a una velocidad 6 metros por segundo, por decir algo. Va con un misil ese globo, ¿no? Puede ser, chicos, yo no tengo mucha noción a veces de eso. Es que si uso metros por segundos, tal vez kilómetros por hora sería más fácil. Bueno, igual. Está bajito el valor, va con un misil el globo. Ok. El globo va subiendo a una velocidad de 6 metros por segundo. Ok. Esta cosa va despegando en el eje Y. El chiquito va corriendo en el eje X. Ok. Conforme el chiquito se va alejando del globo, el globo se va poniendo más alto. En algún momento el globo está por aquí, el carajillo está por aquí. El globo está a una distancia Y del suelo y el carajillo a una distancia X de donde soltó el globo. ¿Ok? La distancia entre ellos es esta distancia de aquí a aquí. ¿Ok? Ahora, muchachos, si yo sé la velocidad a la que asciende el globo, pues supongan que es constante, y el chiquillo se mueve a 2 metros por segundo, ¿cuál es la velocidad a la que cambia la distancia h entre ellos dos? ¿Será la suma de estas dos? ¿Cómo se relacionarán? Linda, wonderful, as beautiful as my eyes. Excelente, chicos. ¿Cómo? Por teorema de Pitágoras. Entonces vean qué lindo lo que tenemos aquí. H al cuadrado es x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Ahora, muchachos, fíjense que si yo derivo ambos lados de esta ecuación con respecto a t, t es el tiempo. Ya yo sé la velocidad con la que cambia x, ya yo sé la velocidad con la que cambia y. Yo quiero saber la velocidad con la que cambia h, ¿ok? Regla de la cadena. ¿Ok? Es igual a 2x de x de t más 2y, ya lo puse, más 2y de y de t. ¿Ok? Entonces, muchachos, la velocidad, divido esto, a la que cambia la distancia del chiquito y el globo, muchachos, todos los dos se me cancelan. Vean que depende, ¿sí?, de la posición en el instante en que yo estoy, en que yo quiero medir la velocidad de la distancia entre ellos, la posición X, la posición Y y la distancia H que hay en ese momento también. ¿Sí? Que podríamos ponerlo en términos de raíz de x2 más y2, no hay problema. ¿Ok? Por eso, muchachos, en este tipo de problemas les dicen, calculen la velocidad a la que cambia la distancia del chiquito al globo
cuando el globo está a una altura tal y el chiquito a una distancia tal del globo. ¿Lo ven? De eso se trata, chicos. Entonces, por ejemplo, 6 metros por segundo, después de un segundo, ¿cuánto cambia? Profe, ¿Sí? no sé un poquitillo. ¿Por qué después del 2x y toda esta parte más 2y? ¿Cómo? ¿Qué pasa con los dos de cada dos, digamos? Se cancelaron. Cancelo 2 a ambos lados, divido entre un medio a los dos lados de la ecuación. Ah, bueno, lo puedo calcular. Que no esté- Claro, claro, porque es una ecuación. Yo puedo multiplicar ambos lados por un medio. Entonces, estos problemas les dicen cuál es el valor de dH de t cuando x es igual a 2 metros por segundo después de un segundo. Igual les puedo decir, después de un segundo, cuál es la velocidad de cambio de la distancia entre el chiquillo y el globo. Y y igual a 6, ¿ok? Cuando x es igual a 2 y y es igual a 6, es muy sin gracia porque es igual a la velocidad, ha pasado solo un segundo. Tenemos dH de t. Chiquillos, lo interesante es ver esta relación. No es lineal con respecto ni a x ni a y. Se divide entre el cuadrado de la distancia, de la suma de las distancias entre ellos. La hipotenusa. Es bien bonito, muchachos, pero también el x se multiplica por la velocidad, ¿ok? 2 por 2, ¿sí? Bueno, voy a ponerlo con todo de unidades para que quede claro, no importa. Cuando x es igual a 2 metros y y es igual a 6 metros. Entonces, 2 metros por 2 metros por segundo, ¿sí? Más 6 metros por 6 metros por segundo entre raíz de 2 metros al cuadrado más 6 metros al cuadrado. Vean que las unidades de lo que hay arriba es metro cuadrado por segundo, lo de abajo es metro solo, porque sale de la raíz de metro cuadrado entre metro y metro, el valor de esto es metros por segundo también. ¿Ok? Entonces me queda 4 más 36 entre raíz de 6 por 6 por 6, 26 más 4, 40. Esto es igual a 40 entre 2 raíz de 10. Esto es igual a 20 entre raíz de 10. Ahí lo simplifican como quieran, chicos. ¿Lo ven? Eso no es tan importante, es ver esto. ¿Ven? Caramba, era un problema sencillo, ¿sí? Pero ¿cuál es la velocidad a la que cambia la distancia entre ellos? Bueno, es bastante natural, es una especie de teorema de Pitágoras para velocidades, ¿lo ven? Pero muchachos, no es constante la velocidad, ¿lo ven? A pesar de que el chiquillo se mueve constante hacia la derecha del eje X y el globo sube de manera constante, la velocidad a la que cambia uno del otro no es constante. La velocidad de la distancia entre uno y otro no es constante. Depende del valor instantáneo de X y Y, de las velocidades que sí son constantes y la distancia actual entre ellos. Una consulta. ¿Por qué una raíz se da la parte de Pitágoras? ¿Por qué SM alados por metro cuadrado? Porque estás elevando al cuadrado. Si elevas al cuadrado 2 metros, te queda 4 metros cuadrados. La unidad también se eleva. La unidad también se eleva, Andy. Sí. Si le sacas la raíz a 4 metros cuadrados, te queda 2 metros. Se saca la raíz a la unidad también. ¿Sí? Usted juega con las unidades como si fueran números. Es igual. ¿Lo ven? Entonces es inversamente proporcional a la distancia actual entre ellos y directamente proporcional a la suma, ¿sí?, de las velocidades a las que se mueven, pero cada una de ellas multiplicado por las posiciones actuales. ¿Ok? Muchachos, me parece que ese valor es muy grande. No sé cuánto es raíz de 10.
Pero me parece que es bastante grande, sí. No sé cuánto es eso. No sé. Chiquillos, a mí también eso me come. 20 entre raíz de 10. .32 es un poquito más alto que la velocidad del globo. Esa es la velocidad a la que se están separando. ¿No se puede dar sacado el 2 de la raíz del 6? ¿Ahora el 2 no? No, porque aquí esto da, bueno, y tal vez. Pero es que le queda aquí una fracción muy fea, 6 entre 4. 6 por 6, 36, más 4, 40. Del 40 yo sí puedo sacar un 4. 4 por 10. El 4 cuando sale de la raíz sale como un 2 y el 10 se queda ahí. O sea, y como es un 2 a la 2, y que salga un 2 y un 6 a la 2, que salga un 6. No, porque aquí hay una suma adentro, chiquillos. Sí, cuidado con esto. No. Ahí hay una suma adentro, ok. Cuidado, no se puede hacer eso. Cada vez que hacen eso se muere un gatito. Está bien. Está bien, chiquillos, si quieren lo dejamos por aquí hoy, está bien. Vean, fue un resumen así de lo que